Durante décadas, la física moderna ha descrito con enorme precisión cómo funciona el mundo. La mecánica cuántica explica lo microscópico. La relatividad describe el cosmos. Ambas funcionan, ambas están confirmadas y, sin embargo, no encajan entre sí. El mayor problema abierto de la física no es falta de datos, sino de comprensión. Edward Witten, uno de los físicos teóricos más influyentes de nuestro tiempo, no ofrece una solución definitiva. Explica por qué unir la gravedad y la cuántica sigue siendo tan difícil y qué límites reales enfrenta hoy nuestro conocimiento. Edward Witten plantea el punto de partida sin adornos. La teoría de cuerdas sigue en pie porque todavía está atada al problema más duro de la física: unir mecánica cuántica y gravedad. En su manera de hablar, no hay victoria. Hay una especie de inventario. Se han acumulado resultados impresionantes, pero la pregunta central permanece: ¿qué es, en el fondo, esa teoría que promete gravedad cuántica? La escena nace de una apuesta antigua. En los años 80, cuando muchos miraban la teoría de cuerdas con escepticismo, Witten dijo que 50 años después se seguiría hablando de ella. Ahora, con 2036 a 2037 cerca, mantiene la predicción. La sostiene por una razón concreta. La teoría no se agotó, cambió de forma. No quedó como una moda, quedó como un programa que aún no revela sus principios básicos. Witten explica con precisión qué se entendía en 1986. En ese momento, la teoría de cuerdas se dominaba sobre todo como una expansión perturbativa, un método que funciona cuando los efectos cuánticos son pequeños, cuando se puede calcular por aproximaciones ordenadas. El problema era el otro lado, cuando esos efectos se vuelven grandes. Ahí, el método deja de ser suficiente, y durante mucho tiempo esa zona pareció fuera de alcance. El balance de Witten marca un giro. En los 90 y en la década siguiente, aparece una visión más amplia del régimen fuerte, y con eso cambia el mapa. En ese contexto entra una pieza decisiva, la dualidad de Maldacena. Witten la presenta como un salto de perspectiva, una relación entre una teoría cuántica sin gravedad y una descripción gravitatoria, que en ciertos casos funciona como una definición completa de gravedad cuántica. La frase suena sólida, pero él la dice con cuidado. Esa definición está escrita en un lenguaje que todavía cuesta leer, y parte del trabajo posterior ha sido aprender a descifrarlo. Luego llega el punto que sostiene el tono que usaremos. Para Witten, cuerdas es un tapiz de hallazgos, sí, pero los principios unificadores del tapiz no están claros. Por eso el progreso no se siente como cierre, sino como acumulación. Y remata con un contraste. Einstein construyó primero conceptos y después encontró la teoría. Aquí ocurrió al revés. La física se topó con la teoría antes de saber qué era. Con esa base queda planteado el motor del que hablaremos. ¿Por qué este problema sigue abierto y por qué la teoría de cuerdas todavía importa? Edward Witten pone el problema en términos directos. La gravedad se resiste a la física cuántica porque la matemática de Einstein es no lineal, y esa no linealidad choca con la forma en que se construyen las teorías cuánticas. Para él, no es un detalle técnico, es la razón por la que la gravedad no se deja cuantizar sin que el edificio empiece a fallar. Witten recuerda que incluso llegar al modelo estándar fue un camino largo. Integrar cuántica con relatividad especial y describir el electromagnetismo y las fuerzas nucleares tomó medio siglo y se consolidó hacia los 70. Y, aún así, en su lectura, ese marco funciona con lo justo. Es rígido y poderoso, pero llega a un límite cuando se intenta incorporar la gravedad.
Ahí, dice, se acaba la suerte. En ese punto entra una objeción famosa: dejar cada teoría en su terreno. Freeman Dyson defendía algo parecido a usar cuántica para lo pequeño y relatividad general para lo grande. Witten responde con un ejemplo simple. El Sol se estudia con gravedad, pero el Sol está hecho de átomos y moléculas. Aceptar dos teorías separadas sería aceptar una incoherencia, porque lo grande está construido con lo pequeño. Y cuando esa mezcla se vuelve extrema, en torno a agujeros negros o cerca del Big Bang, el choque deja de ser opcional. Witten también le da un lugar humano a esa discusión. Reconoce a Dyson como un científico enorme y, a la vez, como alguien que lleva la contraria. Se permite una broma. Si él intentara ser contrario, estaría equivocado casi siempre. Dyson tenía un instinto raro para oponerse y aún así, acertar muchas veces. Después, vuelve al núcleo. ¿Qué tenía de especial la teoría de cuerdas? La describe como un marco más restrictivo que el que hizo posible el modelo estándar. Y esa rigidez importa porque, justo donde el marco habitual no puede acomodar la gravedad, Cuerdas termina imponiéndola. No fue un plan inicial. Los primeros desarrollos buscaban describir la fuerza nuclear, pero aparecía una partícula sin masa que no encajaba con ese objetivo. Con el tiempo, esa pieza se interpretó como el tipo de partícula que corresponde a la gravedad en el sentido de Einstein. Por eso, dice Witten, el entusiasmo original no era solo estético. Cuerdas permite calcular correcciones cuánticas en procesos donde la gravedad participa y obtener respuestas que no se vuelven absurdas. Ese es el choque y la promesa. Una ruta para hablar de gravedad cuántica sin que las matemáticas se rompan en el intento. Edward Witten aterriza teoría de cuerdas con una idea fácil de imaginar. En lugar de tratar las partículas como puntos, la teoría las reemplaza por filamentos. La imagen ayuda, pero él empuja a lo esencial. Esos filamentos obedecen leyes cuánticas. No es un adorno visual, es una apuesta por un marco donde lo cuántico no se negocia. Witten insiste en que la física del siglo XX ya era sorprendentemente restrictiva. Con mecánica cuántica y relatividad especial, se pudo construir el modelo estándar y describir con precisión el electromagnetismo y las fuerzas nucleares. Ese éxito, en su lectura, venía de la rigidez del marco. No permitía cualquier cosa. Pero cuando se intenta meter la gravedad en ese mismo esquema, aparece el límite. Con la gravedad, dice Witten, se acaba la suerte. Para Witten, esa rigidez es valiosa porque reduce los ajustes a mano. Si la teoría funciona, lo hace por necesidad interna, no por maquillaje. Esa sensación de inevitabilidad fue lo que mantuvo vivo el interés. Ahí es donde introduce lo que para él distingue a Cuerdas. Es todavía más restrictiva. No es una teoría donde uno ajusta un poco y ve qué pasa. Es un sistema que te impone estructura, y esa rigidez tiene una consecuencia directa. La gravedad deja de ser opcional. En el marco habitual, la gravedad no encaja bien. En Cuerdas, la gravedad aparece como algo inevitable. Witten también recuerda un detalle que vuelve esta historia más convincente. La teoría no nació como un intento de explicar la gravedad. En sus primeras versiones buscaba describir la fuerza nuclear. Pero, al explorarla, la teoría insistía en producir una partícula sin masa que no tenía sentido dentro de ese objetivo. Con el tiempo, esa pieza empezó a leerse de otra manera, como el tipo de partícula que, en el sentido de Einstein, corresponde a la gravedad. La teoría parecía tropezar con la gravedad, aunque no la estuviera buscando. Por eso, el interés original no era solo estético.
Witten subraya un punto práctico. Cuerdas permite calcular correcciones cuánticas en procesos donde participa la gravedad y obtener respuestas sensatas sin que las cuentas se vuelvan disparates. Ese tipo de cálculo que no explota era una señal de que, al menos en esa dirección, había algo real. Y al final, deja una puerta abierta al siguiente paso. Parte de esa rigidez también empuja a aceptar más dimensiones de las que vemos. Witten lo menciona como anticipo, porque ahí empieza otro problema y, al mismo tiempo, otra oportunidad para entender el mundo. Edward Witten llega aquí a una idea que, contada en voz baja, suena igual de fuerte. Empieza por aclarar qué significa dualidad. Para él, no es un truco literario. Es cuando una misma realidad física admite dos formas distintas de describirse. No son dos opiniones, son dos mapas del mismo territorio. Y como pasa con los mapas, uno sirve mejor para unas rutas y el otro para otras. Witten lo ve como algo práctico. Cuando un cálculo se vuelve intratable en un mapa, el otro puede hacerlo manejable, y al final, ambos tienen que coincidir. Witten añade un matiz que suele perderse. Estas descripciones no se traducen palabra por palabra. Cada una resalta cosas distintas. A veces una parece simple y la otra parece imposible, y sin embargo hablan de lo mismo. Por eso Witten dice que la teoría de cuerdas tiene varios límites clásicos, varias maneras de verse como algo familiar. El problema es que ninguna de esas versiones clásicas alcanza a capturarla completa. Desde esa perspectiva, la teoría parece cuántica de una forma más profunda de lo que todavía se entiende del todo. Para aterrizarlo, Witten acepta un ejemplo que ayuda. Un universo con una dimensión enrollada puede describirse como muy pequeño en un lenguaje y, en otro lenguaje igual de válido, como grande. No es magia, es que el tamaño, que parecía una propiedad obvia, depende del idioma con el que lo estás midiendo. Ese tipo de equivalencias, dice, no se quedaron dentro de la física. También han aparecido ecos en matemáticas. Witten menciona el programa de Langlands como una señal de que estas conexiones son más profundas de lo que parecen. Con ese marco, Witten presenta la versión más extrema, la dualidad propuesta por Juan Maldacena. Aquí, los dos lenguajes no son parecidos. De un lado, hay una teoría cuántica de campos, del tipo del modelo estándar, rigurosa, sin gravedad. Del otro lado, hay una descripción con gravedad en el sentido de Einstein, un mundo con campos gravitatorios, estrellas y galaxias. Y el golpe es este. Desde una teoría sin gravedad, aparece una descripción donde la gravedad existe. Witten lo resume con una imagen doméstica. Una teoría, en un estante, escrita como objeto matemático, termina describiendo en secreto un universo con volumen y con todo lo que asociamos a vivir en un mundo. Eso reordena la intuición de que es fundamental. Luego pone un freno honesto. Hoy, dice, una de esas descripciones es nítida y la otra sigue siendo más turbia. Falta un avance que la vuelva más clara. Aún así, Witten no lo ve como accidente. Cada vez que esta idea ilumina teorías conocidas, y a veces también matemáticas, se vuelve más difícil pensar que funciona por casualidad. Edward Witten llega a una consecuencia que a muchos les incomoda. La teoría de cuerdas no solo promete una unificación elegante, también abre una puerta enorme. Al empezar a tomar en serio las dimensiones extra, aparece una explosión de posibilidades. Lo que al inicio parecía un conjunto pequeño de opciones, se transforma en un espacio gigantesco de soluciones consistentes. En lenguaje simple,
La teoría no te entrega un único universo, te muestra un catálogo inmenso de universos posibles. El origen de esa explosión no es capricho. Witten insiste en que las dimensiones extra no son un decorado. Si existen, su geometría importa. La forma de ese espacio adicional, por pequeño que sea, puede cambiar lo que aparece en el mundo que sí vemos. ¿Qué partículas hay? ¿Qué fuerzas se parecen entre sí? ¿Qué simetrías sobreviven? ¿Qué constantes parecen dadas? Por eso, la teoría produce tantos resultados diferentes, porque hay muchas maneras distintas de plegar la parte que no vemos, y cada una deja una huella. Ahí aparece el problema práctico que Witten no maquilla. Si hay demasiadas soluciones, explicar el mundo en detalle se vuelve difícil. La teoría puede volverse excelente describiendo lo que es posible, pero torpe a la hora de decir por qué este mundo y no otro. El obstáculo no es filosófico, es operativo. Para usar una teoría como explicación, no basta con que permita tu universo. Hace falta entender cómo se selecciona. Witten responde a una crítica típica. Si hay demasiadas respuestas, entonces ya no es ciencia. Su respuesta va por otro camino. Tener muchas soluciones no destruye el valor del marco. En teoría cuántica de campos existen infinitas teorías posibles y, aún así, el marco sigue siendo una herramienta seria. El problema real no es que haya variedad, sino identificar cuál describe nuestro caso y por qué. Para aterrizarlo, Witten recurre a una analogía clara. La teoría de Einstein explica cómo funcionan los sistemas solares en general, pero no te dice cuál es el nuestro dentro de una galaxia llena de sistemas distintos. Hace falta información adicional, condiciones iniciales, datos. Con cuerdas ocurre algo parecido. Puede decir cómo se comportan muchos mundos consistentes, pero no necesariamente cuál estamos viviendo. Y esa es la tensión que queda abierta. Si el paisaje es tan grande, la pregunta cambia de forma. Ya no es solo qué leyes existen, sino por qué estas. A partir de ahí, la cosmología empieza a pesar, porque algunos datos del universo parecen hablar justo de selección y de límites. Edward Witten toma un dato cosmológico y lo trata como una señal incómoda. El universo se expande y además, esa expansión acelera. El problema no es solo que acelere, sino el ritmo. Para Witten, acelera de una forma increíblemente lenta. Y eso resulta extraño desde la física fundamental. No lo presenta como metáfora, lo presenta como una cifra demasiado pequeña para encajar con lo que uno esperaría de una explicación natural. Witten marca un contraste que le da peso al argumento. En 1986, la cosmología era casi una lista corta. La temperatura del fondo cósmico, cerca de 2.7 Kelvin, y una tasa de expansión con mucha incertidumbre. Con el tiempo, llegaron mediciones finas, anisotropías del fondo cósmico y una reconstrucción más sólida del universo temprano. Y hacia 1997 apareció el golpe, la aceleración. Para él, ese salto hacia una ciencia de precisión es de los avances más sorprendentes que ha visto. Luego, vuelve a lo esencial. Una aceleración razonable, a ojos de un físico, habría arrasado la historia del universo antes de que aparecieran galaxias, Sol, Tierra. Esa observación empuja a una idea que a Witten le cuesta aceptar, pero que no descarta: el filtro antrópico. Colegas suyos lo dicen sin mística. No tiene sentido enfocarse en soluciones donde todo queda destruido. Solo puede existir un observador en regiones compatibles con la existencia. Ahí, el paisaje deja de ser una curiosidad matemática y se convierte en un problema de selección. Witten cuenta su reacción sin dramatizarla.
Le molestó durante años, porque su impulso era explicar por qué las partículas tienen las masas que tienen, no aceptarlas como resultado de vivir en una solución entre muchas. Reconoce que el argumento se volvió popular a finales de los 90, impulsado por figuras como Weinberg, Riess y Susskind. Con el tiempo, dice, hizo las paces, no porque le encante, sino porque no ve una alternativa clara que ya esté funcionando. Su postura actual mantiene el sello. Preferiría una explicación convencional, pero no confunde preferencia con verdad. Señala que, por lo que sabemos, la aceleración luce como una constante cosmológica al estilo de Einstein, constante hacia el futuro. Y admite algo personal. Le gustaría que esa interpretación simple fuera falsa, porque abriría otras rutas. Menciona resultados como los de Deci que sugieren cambios, pero dice que todavía no le parecen convincentes. Cambiaría de opinión con mejores datos. Añade otra pista del mismo clima. Se esperaba que los aceleradores revelaran física nueva más allá del modelo estándar, y el hecho de no verla con claridad también empuja a algunos hacia ideas de selección. Y al cerrar, Witten deja sembrada la transición. Cuando una teoría te obliga a preguntar por qué observamos este universo y no otro, la discusión empieza a rozar qué significa, en serio, conocer un resultado. Edward Witten entra en el tramo más extraño hasta ahora con una advertencia tranquila. La mecánica cuántica funciona incluso cuando la intuición se rompe. Para él, la no localidad lo deja claro. Einstein sospechaba que algo no podía ser así, pero lo que se asocia a John Bell empuja la rareza hacia un terreno donde ya no basta con sentir cómo debería comportarse el mundo. Con eso en mente, Witten va al problema que de verdad incomoda: la medición. Las ecuaciones describen una evolución continua, pero nosotros vivimos resultados. En ese punto aparece la palabra colapso. Witten la acepta como etiqueta útil, pero no como explicación. Decir colapsó no cuenta el mecanismo, solo renombra el salto entre una descripción matemática y una experiencia. Por eso su pregunta se vuelve más afilada. ¿Qué significa saber algo? Witten imagina una cadena que no termina. El aparato mide al sistema. Otro aparato podría medir al aparato, y así sucesivamente. Bohr propone un corte práctico. En algún punto se toma el aparato como clásico y se sigue adelante. Witten entiende la utilidad, pero nota el hueco. Ese corte parece elegido por conveniencia, no por un principio profundo. Hugh Everett intenta evitar ese corte. En su lectura no hay colapso. Todo evoluciona, y el resultado se vuelve una historia sobre cómo el sistema, el aparato y la memoria del observador quedan ligados. Witten lo expresa sin tecnicismo excesivo. La medición crea un vínculo tan fuerte entre lo medido y lo que el observador recuerda, que la experiencia se organiza como si hubiera un resultado único. Aún así, Witten no se da por satisfecho. Durante años sintió que eso empuja el problema un paso. La pregunta vuelve como una sombra, ahora del lado de la experiencia. Y su remate personal es directo. No está seguro de qué ocurre, en términos físicos, cuando una mente cree que sabe algo. Algunos físicos prefieren otra salida. El mundo se vuelve clásico cuando el sistema es suficientemente complejo. Witten no la descarta, pero tampoco la defiende con entusiasmo. Le cuesta verla como cierre definitivo. Para explicar por qué, recurre a lo emergente. Una carga eléctrica es clara en una partícula. La superconductividad solo tiene sentido cuando hay muchos átomos actuando juntos. Witten sugiere que conciencia y conocimiento podrían ser así, reales, pero no escritos como ladrillos básicos. Y cierra con el tono del oficio. Trabajar en el borde es convivir con no saber.
Los avances llegan tras insistir, a veces de formas inesperadas. Incluso cosas pequeñas pueden provocar asombro por su belleza. Y a Witten, esa belleza le parece una pista de que vale la pena seguir mirando. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.